Ñoñitos y ñoñitas del mundo, bienvenidos nuevamente a este espacio del Geekófono, nuevamente acá a seguir hablando de lo que nos gusta después de unas merecidas vacaciones, de un merecido receso más que vacaciones. Espero que hayan pasado unas grandes festividades y unas lindas fechas con su familia, con los amigos, que le hayan pasado rico, que hayan comido mucho, porque precisamente hace un ratico hablábamos con Josué que ese fue el desastre de estas navidades, que subimos como 3 tallas. Los introduzco por favor con la otra cabeza del cartel. Josué, ¿cómo te fue en Navidades? ¿Cómo te fue en Año Nuevo? Buenas, buenas, ¿cómo está, gente geek? Bueno, desearles también un feliz año, una feliz Navidad. Espero que la haya pasado súper bien. Que todos estén aquí con nosotros, todos sin haber tomado en exceso. Aunque por ahí ya me contaron que sí se dieron garra en algunas cositas. Y como dice aquí nuestro compi Jorge, sí, la comida hizo estragos en todos nosotros. Espero que entre ustedes no, pero creo que todos estamos parejos y todos vamos para allá. Yo también me subí, yo creo que varios kilitos también. Pero bueno, de aquí viene el arrepentimiento de por qué comí tanto. Más que comí, creo que todos tragamos mucho. El arrepentimiento, la dieta y el juicio otra vez para tratar de conservar la forma. Qué horror. Sí. Bueno, ya sabemos cómo son estas fiestas, ¿no? Sí, sí. El objetivo es que todos la pasemos lo mejor posible. Yo creo que estuvo bastante movida la Navidad en todo sentido. Uh-huh. Como se han dado cuenta, hemos seguido publicando los fragmentos de los podcasts pasados, sí. El año pasado. Y apenas nos tomamos un poquito de descanso, como un poco más de una semana. Pero pues acá estamos nuevamente para volver a darle rienda suelta a nuestras conversaciones habituales de ñoñitos. Sí, y seguir con el contenido habitual, que pues a pesar de que estos días lo que han estado viendo en el canal han sido recopilación de fragmentos de capítulos pasados, no quiere decir que ya vamos a dejar de sacar nuevos. Ya desde ahora empiezan otra vez los nuevos capítulos. Esta vez tratarlos un poquito más de enfocar a temas consecutivos, digamos de mantener un ritmo de un tema sin estar saltando tanto, porque pues de pronto puede ser un poco confuso con las personas a la hora de vernos, pues no estaban hablando de esto y después ya están hablando otra cosa, ¿no? Vamos a tratar de llevarlo un poquito más en ese hilo conductor, pero pues siempre dándole sorpresas de vez en cuando que salíamos con alguna cosa. O igual, las noticias siempre en el mundo geek varían por montones, entonces hay que atenerse a esa variante tan grande que hay siempre. Sí, así es. Igual, no está de más que siempre comentar y dejar claro que la línea editorial del podcast va específicamente, son los temas que nos gusta hablar. Uh-huh. Siempre vamos a estar tratando de estar muy enfocados en todos y cada uno de los temas que vayamos abordando para darles más continuidad. Sí. Entonces, pues, bueno, no sé, entramos en materia. Josué, no sé si quieres comentar alguna novedad noticiosa. Bueno, es que ahorita también estuve un poco fuera de noticias, así que no sé qué salió, ¿no? Sí, sé que pasaron cositas aquí en el mundo, no todas muy buenas. Pero pues creo que mejor enfoquémonos en lo chévere que es lo del geekófono, y ya después en otro momento podemos abarcar esos temas de actualidad. Bienvenidos todos, entremos en materia. Ready? Go. Y bueno, gente geek, pues ¿qué es más relevante en nuestro mundo que el tema que vamos a hablar ahora? Y es uno de los... Creo que todos los geeks que estamos aquí presentes o los que nos están mirando también alguna vez tuvieron entre sus manos un juego de plataformas. Ahora, se preguntarán qué es un juego de plataformas. ¿Tú tienes una respuesta directa a eso? ¿O eres como todos los muchos otros geeks que digan, bueno, yo sé que es un juego de plataformas, pero a la vez no sé qué es un juego de plataformas? Pues definirlo siempre es complicado, ¿no? Porque hoy en día la mayoría de los videojuegos, y yo me atrevería a decir que incluso en sus nacimientos la mayoría de los videojuegos, los géneros se cruzan mucho los unos con los otros. Sí. Pero un videojuego de plataformas básicamente es un videojuego en el que tú tienes que ir haciendo que tu personaje avance, sorteando obstáculos y utilizando para ello plataformas que van apareciendo en el escenario. Sí.
No necesariamente tiene que ser una cosa como tan estricta, porque en este capítulo yo creo que se nos van a ir 2 capítulos hablando de juegos de plataforma y vamos a profundizar mucho más en algunos juegos o en algunos ejemplos que sí tienen la particularidad de que mezclan un montón de géneros y un montón de cosas. Pero... Y sobre todo que son íconos en este universo. O sea... Claro. Pues si no más, yo creo que los más viejos de acá de la comunidad perfectamente serán conscientes de cómo arrancó este género, subgénero de los videojuegos, que son los juegos de plataforma. Y de los primeritos y las referencias más viejitas, ¿tú cuál es la referencia más viejita que tienes? La más lejana de la que te acuerdas. Pues creo que hablo por la gran mayoría, incluso por mi madre, que ella conoce un juego y es solo el nombre, que es un juego plataformero, que sería el Mario, que es como que el epítome y el embajador de este género en sí del mundo de los videojuegos. Correcto. Yo conocí, los más viejos que yo conocí, de los que tengo memoria, eran uno que se llamaba... O sea, era una versión... No sé, exactamente no sé cómo va la historia de ese rollo, pero el videojuego original creo que era Donkey Kong, en el que tenías que ir subiendo plataformitas hasta ir a rescatar a la princesa. O sea, era Mario, era Mario el que tenía que ir subiendo. En esa época no se llamaba Mario, sino Jumpman. Y tenía que ir subiendo plataformitas para ir a liberar a la princesa. Y acá yo lo conocí originalmente acá, fue de los primeros que yo vi, de los primeros que pude probar con mis manos, con un control en la mano, que era Popeye. Sí. Que venía con los families estos viejos de 100 en 1, y ahí está el juego de Popeye. Correcto. Y Donkey Kong en su época fue un gran negocio. O sea, de hecho, Nintendo yo creo que cimentó gran parte de su infraestructura en cuanto a cosas de fabricación, y eso fue con ese videojuego. Sí. Y era una cosita muy sencilla, era una pantallita así en vertical y tú tenías que ir haciendo que tu personaje fuera subiendo y saltando obstáculos, y el miquito le mandaba barriles. Aunque sí, bueno, no sé si sería bueno, estamos hablando de Donkey Kong, que este es del 81, si no estoy mal. Pero 81. Del 80, porque pues en sí los géneros plataformas más o menos, si no estoy mal, nace entre 1980 y 81. En el Atari, ¿cuál era el Atari que tenía la palanquita? ¿El 2600? Atari 2600. Para ese ya había un jueguito de un muñequito que iba trepando por unas lianas. Que sería eso. Sería como un proto-plataformero, pero ya se estaban armando como índices de lo que vendría a futuro, ¿no? Y Mario es el que yo creería que fue el que ya estandarizó el género, y que muchos otros juegos se basaron en su estilo o en su juego para sacar los propios. Sí, yo creo que hay montones de ejemplos de los que podríamos hablar. Nos podríamos quedar horas. Me acuerdo que uno que yo viera, que yo jugué harto de niño, sí, siendo bien niño, fue Ice Climber. Ice Climber, sí. Y ejemplos tenemos a montones. Estaban Adventure Island, que la vez pasada estábamos hablando, ¿no? Que tú lo conociste de una forma diferente. El se llama Wonder Boy. Y todos estos eran toda una cofradía, un montón de títulos que apelaban a ese tipo de mecánicas. Mario fue definitivamente el que puso en el estrellato esa forma de hacer juegos, esa forma pero no puedo decir que de contar historias, pero de plantear mecánicas jugables muy sólidas. Eso fue hasta más o menos, bueno, Super Mario Bros. Sale cuando está entre los... Como en el 84, 85 más o menos. Exacto. Y bueno, de ahí empiezan ya como... Bueno, el otro ¿cómo es que se llama? Personaje icónico. Bueno, me estoy adelantando mucho, porque en ese momento el personaje icónico por autonomía era Mario, no había nadie más. Hasta mucho adelante que sale ya pues compi de Sonic.
Pero bueno, ya llegaremos en su punto. Sí, porque igual hubo muchos intermedios, ¿no? Hubo juego de El Pato Darwin, no me acuerdo si DuckTales creo que ya fue posterior, ¿no? Eso fue de Super Nintendo, si no estoy mal. Sí. ¿Qué otro que recuerde yo harto? Bueno, es que... Hay uno del que me gustaba mucho hablar cuando yo era niño porque me encantaba cómo le daban tratamiento a la historia y también me gustaba mucho el juego, además de que era muy difícil, que era el Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, sí. Aunque ese es de qué año es más o menos. Eso debe ser más o menos del 82, 83. Espérate, yo reviso acá. Porque también entrarían ahí los primeros Contra. Sí, correcto. Okay. De hecho, yo fui muy fanático de los Contra originales. Espérate que acaba de abrir acá. En 1988 es el primer Ninja Gaiden. Y el Contra, de que... Bueno, es que los Contra viejitos, que esos venían siempre en los Family o en estos Super NES, que eran dos piratones, que siempre te venían con el cartucho de 100 juegos en uno, te venía ahí el Contra. Era como que el Contra y el Ninja Gaiden eran como que los juegos que no podían faltar. Había un jueguito, correcto, pero no estoy seguro si era un plataformero. A ver, tú me puedes sacarte la duda. Que era de un pingüinito que iba en línea recta y iba esquivando como los huequitos. Sí, ese se podría decir que también era, sí, aunque era desde otro punto de vista, ¿no? Pues era la cámara era aquí arribita, ¿no? Uno veía el muñequito de espalda y el muñequito andando de frente. De frente, sí. Pero sí, lo recuerdo muy bien. Lo que uno tenía que ir haciendo era saltando huequitos y en algunos de esos huequitos salían focas, ¿no? ¿Unas focas o era un oso polar, creo? No, eran focas, creo. Sí. Bueno, de pronto sí saldrían osos polares, pero me acuerdo harto de las focas. Ese yo nunca lo jugué porque yo siempre tuve una motricidad espantosa para jugar ese tipo de cosas. Yo, haciendo aquí el comentario personal, la aclaración personal, yo terminé Mario Bros, el primer Mario Bros, yo lo terminé muchos años después de que lo jugué por primera vez. Porque yo no tenía la motricidad desarrollada para ese tipo de cosas, sino era yo viendo a otros cómo jugaban y como que algo me empezaba a enganchar en la cabeza. Okay. Y ese juego fue uno de esos. Había otro que era Circus Charlie. Ah, sí. Que también me encantaba jugar ese juego. Y yo casi siempre jugaba esos juegos yo solo, por lo que te cuento. Como no era muy bueno, entonces no... En esas épocas, cuando uno iba a jugar con los amigos, uno lo que hacía era rotarse el control entre, sabremos, no sé, 3 o 4... No, pues nunca te dejaban jugar porque siempre estarías rotando el control. Claro, yo casi nunca jugaba porque cogía el control, perdía y me tocaba entregarlo. Entonces, no, sí, sabía. Pero esos juegos yo, al menos en solitario, me los disfruté muchísimo. También estarían más o menos entre los 80. A ver, tú me puedes ayudar. Los primeros Castlevania. En Castlevania no estoy seguro. Que Castlevania prácticamente que arrancó un género por sí solo. Sí, los Metroidvania que se les conoce. 1986 es Castlevania. Sí, o sea, según las fechas que van escuchando y lo que les estamos contando, de los 80 al 90 es casi como que el auge o el inicio del género plataformero, en la que nacen muchas franquicias que hasta ahora todavía se siguen hablando y siguen sacando juegos. Incluso creería yo que sí, que esa es la década de nacimiento de los personajes más icónicos que todavía tenemos hasta ahora. De hecho, muchos de los juegos de los que estamos hablando, por lo menos los más icónicos, yo creo que es clarísimo. No sé si era por algún tipo de facilidad en la piratería o algo así, no la tengo clara, la verdad. Pero eran juegos que, o sea, de acá el entorno o el mercado de los videojuegos arrancó de una forma, yo creo que igual que casi toda Latinoamérica, y es que empezaron a sacar un montón de consolitas que eran una versión pirata, una versión copia sin licencia de la Nintendo, de la NES, de la NES System. Y a eso se le llamaba a la NES japonesa se le llamaba Famicom. El Famicom. Entonces la versión pirata le terminaron como acomodando el nombre para que se llamara el Family.
Así como lo que han hecho últimamente con PlayStation y Polystation. El de Polystation. Aunque esos en esa época sí te entraban los mismos juegos, no eran como que te llegaban otra cosa. Incluso, bueno, no sé ahí, tú me puedes ayudar ahí a aclarar. El NES es el ladrillo ese gris. Y el Family era el blanco con los controles rojos, ¿verdad? ¿O ese era otro? El Famicom original. ¿El Famicom? O sea, el Famicom era el blanco, que era más planchadito, parecía un tanquecito aplanado. Sí. De color blanco o de color crema con los controles rojos. Ok. Ese era el Famicom. Y de ese es que salían las versiones pirata que se vendieron acá en Colombia. Y yo creo que en casi toda Latinoamérica. Creo que toda Latinoamérica se conseguían de los dos. Pero yo veía más el blanco. Lo veía muchísimo más. Y ahí es donde empezabas a encontrar los juegos pirata también. Porque ya no era Mario, sino cambiaban el muñequito, era otra cosa. Sí, tal y cual. Y te salía 1000 veces el mismo juego, pero tenía pequeñas variantes en su código fuente. O sea, medio lo pirateaban ahí como por hacer los rellenos. Entonces te vendían estupideces como cartuchitos de 1000 juegos en uno. Sí. Y pues todos eran, de esos 1001 tendrían 10 juegos. Y 100 eran Popeye, 100 Mario. 100 variantes. Ajá. De hecho, ahorita acabamos de mencionar, por ejemplo, el caso de Castlevania y el caso de... Ay, carachas. Se me fue. El caso de Castlevania y el caso de Contra. Bueno, Contra no. Contra sí también fue muy conocido y también fue muy pirateado en esa modalidad. Sí. Pero ya empezaron a aparecer algunos juegos que ya no eran tan fácil piratear. Y ahí es cuando uno le empezaba a picar la goma, o bueno, por lo menos fue mi caso. Me empezaba a picar la goma de poder jugar esos juegos. Claro. Uno fue Castlevania, hubo otro que era Contra 2. Contra 2. Ese juego me parecía, yo lo jugué muchísimo, lo jugué cantidad de horas que ni te cuento. Otro caso del que yo recuerde que me empezó a picar, fue uno de baloncesto, uno licenciado de la NBA, me acuerdo. Y habrían de pronto 1 o 2 juegos más que fueron los que me picaron ya como a meterme a tratar de comprar una consola original y con sus jueguitos y eso, que salía 3 veces o 4 veces más costoso, pero pues bueno, era... Yo por ejemplo me acuerdo de esas fechas, bueno, la misma Super Mario. Yo sí tuve el gris, que me lo compró mi madre. Y el juego, bueno, después el juego que más jugaba, que no es plataformero, era el de Duck Hunt, el del patito. Que era... Y yo decía, pero ¿cómo le estoy dando? Y sí está apuntando donde yo estoy poniendo el disparo. Y tenía su ciencia y todas esas cosas, pero sí se sentía que realmente estabas disparando en el punto. Sí, era bien divertido. Después tenía... Bueno, ahorita no me acuerdo, pero en la edición ustedes van a ver aquí los jueguitos que habían en ese momento ahí como para que de pronto despierten la memoria. Yo ahorita es que hay tantos, pero como la época en la que más jugué plataformeros, creo que tú también estás ahí, no sé. Sería cuando sale el Super Nintendo, que fue como que ya el nirvana del plataformero para mí. Sí, pues yo ya venía jugando mucho plataforma, ya me había acostumbrado mucho y me deslumbré, pero ya no tanto por las plataformas, porque uno de los casos más flagrantes de los que yo me acuerdo de un buen juego de plataforma, o lo que yo consideré en su momento un juego de plataformas perfecto, era Super Mario 3. Y ese era para las consolas viejitas, para Nintendo específicamente, y obviamente salió también en versiones pirata. Pero ese juego yo lo tenía o lo he tenido durante muchos años en el curubito. El mejor para mí. Era el mejor Super Mario que yo había probado en toda mi vida. A mí y cuando ya pasamos a la etapa del Super Nintendo, ya no me deslumbró tanto, digamos, el ingenio del desarrollo de los juegos, sino me deslumbró fue la cosa técnica. Sí, hay un salto grande en varios juegos, o sea, y eso es como que hablábamos ahorita fuera de cámaras con Jorge, y es que antes los tiempos entre consolas o entre sistemas de videojuegos siempre había un salto tecnológico. Se sentía cuando tuvimos, digamos,
bueno, saliéndonos un poquito del tema aquí de las plataformas. Cuando llegó el PlayStation y pasó el Nintendo 64, o sea, también era similar el salto, pero pues no era como, o sea, sí se notaba venir del Super Nintendo, del Super Nintendo a pasar al Nintendo 64, con ver al Mario que salió en Mario 64 y ver el Super Mario World, tú decías, esto es otra cosa. Lo mismo del Super Nintendo o del Sega mismo al PlayStation. Cuando pasa del PlayStation al PlayStation 2, sí se nota también un salto gráfico. Ya últimamente ya no se siente tanto. Es más como en la potencia de cosas que puedes ver dentro del juego que calidad gráfica realmente. Pues yo creo que nada, o sea, es algo a lo que los entendidos nos harán las correcciones en dado caso, pero es algo que está relacionado profundamente con algo algo que se llama los rendimientos decrecientes. El rendimiento decreciente es que tú te compras, no sé, te compras tu primer carrito. Primer carrito te costó, no sé, $3,000, bueno, o $2,000. Y tú andas con tu carrito, llevas un año con tu carrito y dices, pues ya conseguí trabajo, ya tengo medios económicos, voy a comprarme algo más chévere. Entonces ya el siguiente carro que te compras ya no te vale $2,000, sino te vale $10,000. Sí. Has metido una cantidad de plata ya un poco importante. Y te compras tu carro, lo empiezas a utilizar y dices, uff, qué diferencia tan tremenda. O sea, te vas de rabo solamente en las primeras manejaditas porque sientes un cambio brusco en la calidad del sonido del motor, en los acabados, en la amortiguación, en la refrigeración del carro, en el rendimiento en carretera, el consumo de gasolina. Bueno, empiezas a encontrarle pero unas diferencias abismales. De repente a los pocos años dices, bueno, ya me voy a vender este carrito y me voy a comprar otro mejor. Okay. Ya el siguiente te vale $20,000. Ya no te vale los $10,000 que te costó original, ya te vale $20,000. Y te compras y sientes una mejora, la sigues sintiendo como que, oiga, sí valió la platica. Va avanzando el tiempo, ahora ya le vas a meter $50,000 a tu auto. Ya notas que la diferencia ya no es tan alta. Entonces tienes que empezar a destinar muchos recursos para empezar a tener mejoras muy pequeñas. Y aplican todo. Yo que he sido músico gran parte de mi vida, ahí también uno lo nota. Sí, ya no te fijas tanto en el desempeño, sino en... Porque pues ya casi digamos, hablándolo de los carros, ¿no? Un carro ya de 90,000, pues corre igual que uno de 50,000, va a ser lo mismo, pero ¿dónde está el agregado? Pues mira qué asientos tiene, cómo está bien la repisa. Sí. Que representan algo para ti. Sí, que ya no se abre la puerta con manija, sino con el controlcito. Bueno, ahí está. Son cosas que pasa, por ejemplo, en los videojuegos también. Ahorita, por ejemplo, ahorita cuando bueno, no sé si la gran mayoría aquí de la gente ya vio el tráiler de GTA 6, que yo creo que sí. Los de Rockstar generalmente nunca hacen, podría decirse, trailers en CGI. Casi todos son in-game, agarrados desde el mismo motor del juego. Y cuando tú ves la calidad de imagen del tráiler de cuando salió el GTA V y ves y comparas, se nota visualmente que hay un salto grande, y donde se nota más es en la cantidad de personajes en pantalla que ves. En el 5 se ven 2-4 personas en la calle en esos momentos clave, y en este te está mostrando una playa con un montón de personas, que cada persona está haciendo una acción distinta, está teniendo una conducta distinta, y es ahí donde se va y donde se están desarrollando ahorita, creo yo, la gran mayoría de tecnología para las próximas generaciones. Inteligencia artificial de conducta de personajes. O que ya un NPC no parezca un muñeco y X, sino que tenga un desarrollo y se sienta más vivo.
que es lo que te metería más en este universo. Pero bueno. Sí, volviendo a los juegos de plataformas, yo creo que pasa también exactamente lo mismo. Nosotros sentimos yo sentí una diferencia enorme, no sé, de pasar de jugar Super Mario 3 a pasar a jugar Super Mario World. No más. La diferencia se notaba bastante, pero la filosofía de diseño del juego seguía siendo la misma, las mecánicas seguían siendo la misma, por lo menos las mecánicas básicas. Sí. El objetivo del juego seguía como rondando lo mismo. Y ya empiezan a aparecer una seguidilla de un montón de juegos que uno no, si los habías conocido, no los habías visto así, o algunos muy nuevos que realmente sí nos abrieron la boca. Sí. Yo creo que de los que, un juego al que yo le tengo muchísimo cariño, fue mi primer juego de Super Nintendo. Y yo compré el Super Nintendo específicamente para jugar ese juego, fue Super Metroid. Super Metroid, ok. Y es un juego que sí se puede decir, es un plataformero en toda la regla, es un plataformero, pero tenía un montón de agregados, un montón de matices, la dirección artística, el sonido, pues los colores, pues dadas las características técnicas de la consolita de la Super Nintendo, pues los colores se veían supremamente vivos, los efectos visuales se veían muy bien, o sea, las iluminaciones, los destellos, los efectos visuales de los disparos de Samus y cosas se veían espectaculares. Y detrás de ese vinieron muchos más. No sé si tú tengas alguno en mente de esas épocas de Super Nintendo. Bueno, yo cuando conseguí mi Super Nintendo, ya habían salido ya muchos años después. O sea, yo no lo conseguí casi de inicio. Yo esperé un buen tiempo. Y en ese momento, pues había una gama de juegos que habían salido, pero de los que visualmente me sorprendió, porque pues se veía muy distinto, es el Donkey Kong, el primero. Ya no se veían muñequitos de píxeles, parecían de verdad personajes. Incluso yo pensé que, o no sé si estarán hechos, si era stop motion esa cosa. No, eso fue hecho en 3D CGI. Sí. Capturaban. O sea, el proceso de animación que se hacía en videojuegos y que se hace en animación es ir dibujando el cuadro a cuadro, ¿no? Sí hubo después, más adelante, creo que un juego que estuvo en Claymotion, con plastilina. Sí, claro. Que hubieron varios. Como de peleas, creo que. Como Primal Rage, una cosa así, uno de dinosaurios. Había otro había uno que era como un muñequito todo blanco. Bueno, de lo que vea les pondré aquí el video para que tengan una referencia de lo que estoy hablando. Y el otro juego que sí me hizo también como mostrarme la potencia que tenían estos juegos fue por solo un movimiento, y es las tortugas ninja. En la parte cuando tú cogías a los enemigos, o bueno, los tomabas y los lanzabas hacia la pantalla. Yo cuando dije eso, ¿qué es esto? Esto es 3D. No sabía ni siquiera que era el 3D, pero me daba la sensación, esta va a salir por aquí. Pues de hecho hay una anécdota, un comentario personal mío. Sí. Es que una de las cosas por las que me parece tan lindo los juegos de plataformas en 2D, sí, es porque se hizo mucho esfuerzo en una técnica, ya tiene muchos años, y es una técnica de representación muy vieja, que se llama el efecto parallax o el efecto paralaje. Ah, sí. Es que tú, la capa que tienes más al frente la vas mostrando de una forma. Sí, se mueve a una velocidad distinta de la otra, que te hace esa sensación. Exacto, no es que hayan capas en 3D, ¿no? Todo está ahí metido en el mismo lienzo. Pero entonces lo que tú vas viendo, o lo que quieres representar en primer plano, el personaje, por ejemplo, lo mueves a una velocidad mucho más alta que lo que va apareciendo en las capas subsiguientes. Y hay juegos que han hecho eso de una forma tan bonita, tan... Super Metroid fue uno de los que más me impresionó con eso. Y en las épocas viejas, por eso había mencionado el Ninja Gaiden, que para hacer un juego de Nintendo, un juego de las consolas de 8 bits, y lo lograban. Pucha, cómo se veía bien. Lo lograban y cómo quedaba bien. Y eso
pintado a pixelitos, pintado pixelito por pixelito, porque pues no habían herramientas tan sofisticadas como las que hoy en día. Entonces tocaba dibujar todo, pasarlo a cuadrícula o a una hoja una hoja cuadriculada, empezar a pintar, empezar a escanear y mapear, ni siquiera escanear, empezar a mapear cómo tocaba hacer el mapa de bits con esas regletas. Sí. Y con ese esfuerzo artesanal me parecía tan bonito, me parecía tan lindo. Otro juego que también vi así como visualmente que tenía cosas que te sacaban como decir, uy, esto como el Contra 3. Que no sé si te acuerdas cómo se veían los monstruos, que a veces como que pareciera que salían, o en la escena esa en la que vas saltando entre misiles agarrándote, que se ve que al fondo se ve que está volando, tú dices, no, sí te da la sensación de que estás en algo flotante. Incluso el mismo Castlevania, el que yo jugué más, que fue el Symphony of Night, que es el de Alucard, si no estoy mal. No, pero ese es de PlayStation. Los escenarios ahí se notaba mucho el parallax, porque pues te notaba que había más allá de lo que estaban pasando, o sea, cosas que estaban pasando. Y pues en general casi toda la mayoría de juegos plataformeros pues usaron herramientas que hacían que ese universo, como tú solo lo ibas a ver desde esta perspectiva horizontal, ibas a irte. Entonces tenían que ser entretenido ver más allá de lo que está pasando, que no es solo plano donde está saltando y ya, que pues Super Mario World en su juego pues lo explota mucho, ¿no? Y bastante. El otro que tú mencionaste ahorita, Donkey Kong, el 1, el 2 y el 3, que salieron para Super Nintendo. Sí. Son proezas técnicas increíbles, porque uno no podía creer que uno estuviera viendo gráficos más bonitos en una Super Nintendo de las que uno veía, digamos, en la 64. Que obviamente la Super Nintendo se mantuvo viva un par de añitos adicionales desde el lanzamiento de Nintendo 64. Y era increíble ver cómo juegos así como Donkey Kong se veían tan bonitos. Otro que hicieron con la misma técnica, pues claro que reduciendo un montón de cosas a comparación de su hermanito mayor, era Killer Instinct. Sí, bueno. Pero bueno, eso ya es de otro género, pero digamos que la misma técnica. Ahorita estamos... Todos los escenarios están renderizados. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de la gran mayoría de juegos que sería Super Nintendo, pero pues yo lo hablo desde mi perspectiva porque yo tuve Super Nintendo, pero estaba la otra consola que era Sega, que también tuvo pues su plataformero icónico, y que a eso vamos ahorita con este otro tema de personajes icónicos del mundo de la plataformera, que sería Sonic, del que ya habíamos hablado hace un momento. Sonic entra como la batuta de, bueno, yo aquí también soy representativo, y creo que para muchos otros jugadores o compis geeks que están viéndonos o no por ahí, creo que Sonic tiene más relevancia para ellos que el propio Mario. Sí, es cierto. Incluso he conocido mucha gente que identifica más a Sonic como ícono de los videojuegos, mucho más que Mario. Pero pues lástima las empresas como han ido llevando, porque pues sí, ahorita Sonic o Sega en general está muy de capa caída, o sea, no ha sacado, ya ha salido de la competencia de consolas con su Dreamcast, pero bueno, llegaremos a ese punto más adelante o en un futuro tema de consolas per se. Ahorita, a ver, tú, hablando de los personajes icónicos que recuerdes del mundo plataformero, ¿cuáles se te vienen a la cabeza? Plataformeros, primerísimo es Mario, yo creo. Sí. Ese es el rey, ese sería el rey, porque hasta cuando tus papás que no tienen nada de juego saben de Mario, ya te das cuenta que ha llegado a otro nivel. Sí, yo a Sonic, por ejemplo, no le tuve tanto aprecio, no le tuve tanto cariño, porque pues, yo nunca tuve Sega. La jugué alguna vez en la casa de algún amiguito por ahí del colegio y eso, pero el que tenía la plata para comprarlo. Sí. Pero nunca tuve una, nunca la disfruté de forma habitual. Un personaje con el que yo sí me enganché mucho fue Mega Man. Mega Man también, sí. Este sí es icónico de los juegos plataformeros. No me atrevería a decir que es Samus Aran de Metroid, porque
Metroid ya no se puede considerar como un juego que solo sea o una saga que sea solo plataformera. Ahora, ya tiene un montón de... Viéndolos desde otra vista, porque hay mucha gente a veces confunde el nombre con el nombre del personaje. O sea, sí, Super Mario Bros. Es icónico porque el nombre está en el título, o sea, Mario. Sí. Mucha gente pensará que el personaje de Samus se llama Metroid. Entonces, digo, no, es que Metroid... No, Samus. Por nombre... No, el juego se llamaba Metroid. Sí. Yo conocí Metroid 1 para Nintendo. Luego conocí Metroid 2. Perdón, Super Metroid. Y ya muchos años después vine a conocer el 2 que era para Game Boy. Pero el personaje principal, el protagonista, era Samus Aran. Pasa, yo creo que lo mismo que pasa con Zelda, que The Legend of Zelda es la historia de Link. Sí, y no de Zelda. Ahí es como para decir, a mí me gusta jugar con el niñito verde que se llama Zelda. Y es como, sí, cállese inculto. Bueno, para mí hay un personaje, no sé si sea tan popular, pero yo me recuerdo mucho de ese personaje, que es Edward Jim. Que es y es, yo creo que mucha gente también lo reconoce como un personaje icónico de plataformero. Aunque ese es de PlayStation, no, ese estuvo en Super Nintendo, ¿no? Ese estuvo en Super Nintendo. Edward Jim 2. Edward Jim. El Edward Jim. Primero creo que salió para Amiga o Commodore o alguna cosa así rara. El segundo sí lo lanzaron para Super Nintendo. Yo lo jugué, lo tuve y lo jugué harto. Era muy chistoso, era una caricatura en clave de comedia ridícula, aberrante y totalmente irreverente. Era bien chistosito. Y pues esa franquicia se murió, de eso no. Sí, lástima. Sacaron una en 3D y no volvió a salir nada más. Bueno, es que también si lo sacaran en estas épocas, porque el personaje era muy irreverente, era un humor muy negro. Yo creo que ahorita estaría alguien, no, que cierren ese juego, que censuren lo que, porque bueno, daría mucho que hablar. Pero bueno, sí. O sea, si GTA tiene fan base todavía, yo creo que si sacaran un remake o una nueva versión de Virgin, posiblemente recupere un poquito de jugadores, más por la nostalgia que por lo que vayan a sacar, ¿no? Sí. Sí, porque otro personaje muy icónico, pues Donkey Kong. Creo que el último juego de él salió para el Wii U, si no estoy mal. ¿O salieron más? Freeze. Sí, el Tropical Freeze. No estoy seguro. Creo que su última aparición debió haber sido como en Smash Bros. O una cosa así. Y el último juego que yo recuerdo haberlo jugado fue el Tropical Freeze. Donkey Kong Tropical Freeze. O sea, sí, ese personaje ya llegó hasta en la película de Mario. Sí. Es importante. Sí. Es importante en el mundo. Sí. Y es reconocible. Yo creo que es muy reconocible. No hay lugar al que uno no vaya de tiendas de peluches y eso que haya un Donkey Kong, a un Diddy, o una Dixie. Posiblemente aquí se nos está pasando los nombres de más personajes. Bueno, si lo enfocamos ahorita en el Super Nintendo, ¿no? Si ya nos vamos a PlayStation 2, pues salen muchísimos más. No sé si tú te recuerdas. Yo creo que no hemos tocado todavía las plataformas arcades, que esas son bien importantes. Por el lado de arcade, yo sí recuerdo, el que más me acuerdo es Shinobi, que hace poquito yo me emocioné y todo cuando vimos lo de los Game Awards. Ah, sí. Que cuando Sega van a hacer está trabajando en varios, no solamente en Golden Axe. Sí. Correcto, en Golden Axe. El Golden Axe no era plataforma. No, ese es más de... ¿Era el beat'em up? Beat'em up, sí. Pero digamos, personajes icónicos desde el punto de vista plataformero de PlayStation. Bueno, Spyro. Ahí ya entramos en otro terreno, que fue cuando PlayStation y Nintendo 64 fueron la gran entrada de los videojuegos desarrollados en entornos 3D. Sí. Y ahí ya empezamos a descontar un montón de bichitos. Yo creo que hasta Link de Zelda, de Legend of Zelda, ahí medio casa un poquito. Porque de esos viejos están, por el lado de PlayStation, clarísimamente Crash Bandicoot. Crash. Con Spyro. ¿Qué otro que me acuerde? Croc, no sé si lo viste. Sí, Croc. Que era un cocodrilito. Un cocodrilito.
Y por el lado de Nintendo, hay hijo de miles más. Bueno, es el propio Mario que nunca dejó de sacar juegos. Banjo-Kazooie. Ese juegazo. Conker era el otro. Conker. El ratón. Lástima que no sacaran más juegos de Conker, porque ese juego era muy parchudo. Te sacaba unas cosas. En esa época era como el South Park, pero de los videojuegos. De los videojuegos, sí. Una irreverencia y unas palabrotas, un bicho malsonante con vicios. Las épocas de las plataformas en 3D fueron el abrebocas y a mí me dio un poquito de guayabo porque dejaron en el pasado un montón de propuestas que... Bueno, no es que hayan dejado en el pasado. Borraron comercialmente algunas propuestas que sí seguía valiendo la pena echar un ojo. ¿Cómo cuáles creerías tú? Yo creo que de las que más le dolió la vaina fue Castlevania Symphony of the Night, que tuvo unas ventas súper bajísimas cuando salió. Pero la calidad del juego lo defendió y hoy en día ya es un juego de culto. Es buscadísimo. Creo que cada cierto tiempo hay un canal de YouTube que te muestra, conseguí el Symphony of Night en Japón, lo compré, está original, sellado, porque ya es un objeto de colección. Aparte de hecho, la mayoría de los juegos de Castlevania y casi todos los que siguieron saliendo en ese formato de scroll lateral, sí, llevaron muy mal del bulto. Incluso ya en épocas posteriores, ya más o menos más recienticas. Porque, ¿cómo pones a competir a un juego como ese? ¿Cómo lo pones a competir contra Mario 64? Aunque... En el contexto, ¿no? No me refiero a su calidad estándar, o sea, no lo estoy hablando desde el punto de vista objetivo con la perspectiva de los años, sino en el momento. En el momento era una gran explosión. Era una grandísima explosión. Que es algo chévere de PlayStation porque se dio a la tarea de cómo arriesgarse en en cosas que ya habían pasado, digamos, el Symphony of Night. Es un estilo que se creía anticuado, pero igual lo apoyaron para que saliera. Uno de esos también es este juego que tengo de fondo, que es el Metal Slug, que también es una versión y todavía se siguen sacando cosas y la gente, incluso creo que cuando salió el PlayStation 3, el 2, salió una versión 3D de Metal Slug que a nadie le gustó y tuvieron que volver a relanzarlo en 2D porque era lo que la gente buscaba, y este juego no se ve de otra forma que este estilo. O sea, si te sacan, yo creo que si este juego te lo sacan en tercera persona como un shooter normal, la gente se va a indignar y decir, no, devuélvame mi juego como era y ya, y déjamelo así. Porque la esencia de ese juego era la caricatura. Era definitivamente que era un juego caricaturesco totalmente. Yo a ese juego le metí horas y sobre todo plata, porque yo lo jugué fue en máquinas, en arcades. Sí, todos le hemos gastado monedas a este juego. Era morir y morir. Y ya llegabas a tal punto en el que llegabas al quinto tablero, que era el último. Llegabas al quinto, te mataban y tú presionabas rápido para el conteo regresivo, meter la ficha y volver a empezar. Volver a arrancarlo. Ese juego era tremendo. Y todavía por ahí sigue gustando mucho. Yo por ahí tengo yo tuve una PS Vita hace ya varios años cuando la lanzaron. Y en la PS Vita tengo la colección completa de Metal Gear. Metal Slug. Es que ese juego jugarlo en portátil es una maravilla. Aunque yo sé que quiero volverlo a jugar y de pronto hasta me lo compro en Steam, que está en la colección de casi todos. Está. Sí, ahí está. Y eso es un gran juego, es gracioso, la historia es disparatadísima y es bonito. Es un juego que tiene un arte muy bonito. Pero digamos, se nota el esmero, el trabajo de animación para todos los elementos que ves en pantalla. A ver, ya estamos hablando hemos hablado de personajes icónicos que incluso ellos mismos, Tarma y ¿cómo es que se llamaba el otro personaje de Metal Slug? Tarma era uno. Son varios. Pero los dos principales, que eran una mamadera de gallo, una burla a los de Contra. Sí. No me acuerdo. Me acuerdo es de Rose y de Flo, que fueron las dos chicas. Pero el personaje es de los dos varones que empezaron al principio, que era... Sé que uno se llama Tarma, pero el otro no me acuerdo cómo se llama. Sí.
Pero bueno, ahorita les pondremos aquí los nombres. Incluso pasaron de su plataforma, o sea, de su juego, y tuvieron personajes invitados de otras franquicias, que serían Leona, Ralph y Clark. De King of Fighters, correcto. También hacían sátiras a Dragon Ball, porque los personajitos que rescatabas eran con su... O bueno, no sé si era Dragon Ball o a Shiryu. Así como yo con el pelo largo y la barba o eran a Ryu, digo. A Ryu podría ser. Entonces, o sea, era como sí, creo que muchos de este género de plataformero se daba para la sátira, hacer cosas que no encontrabas en otros lados, y creo que fueron los que más destacaron en su momento. Pero bueno, hagamos un retroceso un poquito. ¿Tú qué crees de los juegos ya de los 90 para acá? Para el 2000, pongámosle que... O bueno, mediados del 98, porque igual Super Nintendo seguía sacando juegos después de que igual saliera el PlayStation. ¿Tú cuál crees que fueron los juegos que tecnológicamente de Super Nintendo más se destacaron o que hicieron visible la potencia que todavía tenía esta consola? Solamente de plataformas, Donkey Kong, claramente. Clarísimamente. No hay discusión. Sí. Es un juego a día de hoy se sigue viendo muy bonito. Sí, es que... Tú lo puedes en un emulador, o si tienes la oportunidad de conseguirlo en consola virtual o algo así de las consolas de ahorita, y se sigue viendo muy bonito. Hay una resolución patatera, pero se ve muy bien. El 3 ya te lleva a otro nivel. Es como que... es que... Bueno, Donkey Kong lo hizo Nintendo, ¿no? Sí, eso es de autoría de Nintendo. ¿O era de Rare? Es que ahí no me acuerdo. Rare era una subsidiaria, un estudio de desarrollo que hacía parte de Nintendo. Bueno, pero tú sabes que Nintendo... En esa época se llamaba Rareware. Rareware, sí. Que sacó bueno, pues es el padre de Donkey. Y de Banjo-Kazooie, si no estoy mal. Sí. Y de Killer Instinct. Y de Killer Instinct. Lástima que después murió esa compañía. Pero bueno, lo que siempre se ha dicho, ¿no? De Nintendo, que siempre exprime a lo máximo sus juegos con la consola en la que salen, ¿no? Por ejemplo, ahorita uno a veces dice, ¿cómo diablos ellos pueden sacar el Zelda en la Switch? Que a veces uno dice, le falta cosas, y siempre lo sacan, pero muy bien, no tiene fallas, todo está muy bien organizadito para que salga todo perfecto, pulido, pues. Y se nota cuando salió en el Super Nintendo y sacan el Donkey Kong 3, que no habían fallas en ese juego, todo corría bien. No solo eso, yo puedo contar con los dedos de la mano las veces que mi Super Nintendo se me ha quedado atascado por alguna razón. No, es que no. O sea, era muy raro. Era más descuido de uno que del propio equipo. Correcto, y Nintendo siempre se ha caracterizado por tener un estilo de mercadotecnia, o un estilo de una no sé cómo decirlo, un trabajo de marca, todo un esfuerzo enorme por hacer todos sus aparatos y todo su software lo más pulido posible. Sí. Siempre, y en eso se parece mucho a Apple. Sí, es como... con sus más y con sus menos, ¿no? Pero es raro que tú veas un aparato de esas marcas que sea feo. Y de hecho uno lo sentía. Tú cogías no sé, una Neo Geo. Yo tuve la oportunidad de conocer una Neo Geo. Sí. Una Neo Geo Mini, creo que era. Era supuestamente la versión light y era una bestia. El matoste. Matoste. Y tú miras cualquier aparato de la competencia, incluyendo a Sega, con sus controlitos negros enormes, muy bonitos en su época. Pero es que, carajo, el hardware de Nintendo todo es pulcro, todo es bonito. Hasta tú los destapas y ves que todos los sellamientos, el cableado, todo está montado bien, las placas limpias, todo bien pintadito, en colores mate. Sí, no es... Esa gente tiene un estilo y tiene una clasudez para entregar productos que sí, de hecho se me hizo raro. Es un placer abrir una caja de cualquier producto de Nintendo, la verdad. Sí. De Nintendo. Sí, se me hizo raro cuando empezaban a reportar lo del drift. Porque lo del drift de la... de la Switch. De la Switch, sí.
Porque yo tengo recuerdos de tantos juegos de plataforma que yo jugué siendo chico. Y caray, esos controles nunca pusieron ni el menor problema. La construcción de la cinta sólida. Aunque tuvieron también drift en su época, con el Nintendo 64, con el joystick del centro. Sí, con la palanquita sí, central. de pronto sería algo de la tecnología. Y también tendrán sus patinadas, ¿no? Pero software, obviamente que no es normal que pasen este tipo de cosas con esta empresa. Que otras empresas pues sí nos tienen acostumbrados a que bueno, sale siempre mal con ellos, ¿no? Alguna vaina. Pero bueno, con esto, entonces tú me dices que Donkey Kong fue para ti el juego insignia de capacidad técnica de juegos plataformeros de Nintendo. Uh-huh. Digamos, yo jugué Super Mario 64, pero ya en esa época yo ya no tenía así como mucho cariño por los juegos de plataformas, o por lo menos no a esos juegos de esa estética tan infantil. Yo creo que sí, porque yo también lo jugué, pero nunca hice un clic con Mario 64 como veo muchos youtubers, muchos jugadores por ahí que siempre dicen, no, Nintendo 64 con Super Mario 64, el mejor juego de Mario para mí, que lo acabé como 3 veces. Yo creo que solo llegué al castillo y veía lo que estaba en PlayStation y me iba para allá por los juegos. Sí, me pareció, pero pese a eso sí yo le dediqué buenas horitas a Mario 64. Sí, igual no se le quita que sea uno de los iconos, por no decir los pioneros en el mundo de 3D Mario. Pero pues... Sí, pues yo siempre me he arriesgado y siempre me he arriesgado, no. En este momento me arriesgo, pero es una opinión que tengo desde hace muchos años. Que Super Mario 64 fue como no digo el experimento, pero fue como el prototipo de a ver cómo nos va con esto. Le metieron buenos recursos, mucho trabajo de ingeniería. Me imagino la cantidad de código que debe tener esa vaina. Y el que realmente ya terminó definiendo la mayoría de los juegos de 3D como los conocemos hoy en día, para mí fue Zelda. Legend of Zelda, el Ocarina of Time. El Ocarina del Tiempo. Ese juego ese sí le tengo mucho más cariño que el propio Mario. Y ese yo creo que cabe mucho más en la categoría de plataformero, porque realmente sí había que lidiar con harto. Uy, con el templo del agua. Horrible. Ese juego sería perfecto si quitaran el templo del agua. De ahí ya. Creo que todos hemos sufrido ahí. Eran horas sin saber qué hacer. Sí. Y probar y experimentar. Probar aquí, luego quitar la válvula de arriba y luego levantar los ladrillos de abajo y jalar las cadenas. Yo jugué The Ocarina of Time en 64, lo terminé en 64. Le eché una repasadita en esa época y lo volví a comprar para 3DS, para Nintendo 3DS. Y lo volví a jugar y igual me lo volví a gozar. De hecho, hace poco hay que la cita de antología, que tengo que ir a llevar un papel a no sé dónde, he vuelto a sacar la 3DS con ese juego. A mí ese juego sí me pareció bastante bueno, tiene una historia muy bonita y recurre mucho a esos fundamentos del juego plataformero que se quedaron, no digo que abandonados, pero como que Mario no se los tomó tan en serio. En Zelda toca hacer muchísimas cosas y sobre todo ofrece muchos más retos que van más allá de la destreza, que es lo que te pide Super Mario. Sí. En Zelda hay que tener memoria, hay que experimentar mucho, hay que echarle cabeza a las vainas. A mí ese juego, si no es mi juego, claramente no es mi juego preferido, pero sí le tengo cariño. Sí le tengo cariño, me parece un gran juego. Y es uno de los grandes, de los que definió el estándar de cómo se hace un juego en 3D, de los que conocemos hoy en día. Sí, y lo bueno de eso es que pues todos ahorita siguen saliendo juegos en plataformeros. Creo que es una de las cosas que más se ve actualmente en el mundo indie, sobre todo, que es como un recurso muy constante, porque saben que a la gente le gusta, y no necesariamente con modelos en 3D, sino vuelven otra vez al pixel art. Y salen unos diseños de pixel art muy chéveres. Por ejemplo, hay varios juegos que van a salir, todavía no los he visto, que son como... hay uno que es como Cyberpunk,
pero que se ve, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Después había otro. Lo tengo ahí en lista de deseados de Steam, pero ese juego como yo creo que no va a salir nunca. Y hay otro, espérate a ver si los tengo acá en la mano. Por ejemplo, los... Creo que eso ya más puntual nos iremos yo creo que para el siguiente capítulo, porque si no acá nos quedamos toda la noche hablando. Bueno, en el próximo sí ya pues entramos más en la parte nostálgica, porque pues vamos a hablar también de de los juegos plataformeros que nos gustaron per se, ¿no? Porque aquí hemos hablado en general de los más icónicos, que tampoco no quiere decir que no nos hayan gustado, porque el Donkey Kong, el Castlevania y todo eso sí nos encantaron. No sé si hablo por ti también, pero a mí me encantaron. Pero hay otros que no los estoy mencionando, que ya los mencionaré, y que también creo que son los que definen un poco mi forma después de ver los videojuegos. Pero sí, yo creo que eso ya lo retomamos para el segundo capítulo. No sé, Jorge, si quieres agregar algo más de consomé aquí a esta sopita de plataformera. Por ahora no, porque todavía falta hablar mucho. O sea, nos tocó partir el episodio de hoy en dos bloques, porque hemos hablado tontadas de los orígenes de los juegos plataformeros y cómo los conocimos, cómo fue nuestra introducción al género y cómo ha sido nuestro camino y nuestro recorrido al género, pero tenemos mucha cosa más de qué hablar. Sobre todo lo que tú dices. Ahorita hay un montón de propuestas de juegos que han salido en la última década, en los últimos 15 años, y los que están por salir, que se cargan todo ese legado, se cargan todo eso encima, y de eso hay para hablar a montones. Sí. Yo creo que los juegos de plataformas que yo más me he disfrutado han sido los que yo he jugado en las últimas, desde la 7ª generación, la de PlayStation 3, de ahí para acá, ha sido cuando yo más me he disfrutado los juegos de plataformas. Sí, es que llevan una historia encima, como tú mismo dices, y las están representando bien. O sea, no están desprestigiando el nombre plataformero. Cada vez dan ganas más de volver a retomar ese tipo de enfoque. Así es. Entonces, pues yo creo que aquí podríamos cortar este primer episodio del Geekófono del 2024. Y pues sacar primer episodio. Y después pues volver con el segundo y muchísimos más, que este año viene calientito con muchas cosas. El mundo gaming también van a salir muchas cosas, y en el mundo geek eso nunca para de salir. Así que chicos, muchas gracias por estar con nosotros, a todos los que nos ven, a toda nuestra gente geek. Y pues nada, Jorgillo. Bueno, un placer que nos hayan escuchado, que nos hayan acompañado en este rato. Ojalá les haya gustado mucho el episodio del día de hoy, y nos vemos en el próximo. Que el próximo vamos a seguir hablando de plataformas, pero las contemporáneas, como ya les comenté. Y yo lo espero, ese episodio lo estoy esperando con mucha ilusión. Igualmente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que acaben de terminar de pasar unas lindas fiestas, que tengan un comienzo de año excelente. Mis mejores deseos, la mejor voluntad del mundo para que todo salga bien este año, planes, proyectos y hombre, seguir adelante. Seguimos aquí en el Geekófono acompañándoles con regularidad. Un placer estar acá con ustedes, un placer, Josué, estar acá contigo. Así que, pues nada, en el próximo episodio. Que no se te olvide tu frase. Anda, dilo, hazlo. Ya se está volviendo chiste interno del grupito. Tienen mi cara de satisfacción. Sí. Manténganse hidratados y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, chicos, cuídense y pásenla buena. Nos vemos. Chao, chao.